Tema 1. Creación y edición de alineamientos. En este primer tema vamos a aprender a crear y editar alineamientos en Civil 3D. Bueno, para empezar, un alineamiento es un objeto de Civil 3D del tipo lineal que nos representa o que nos sirve para tomar como referencia alguna obra lineal, como por ejemplo una carretera, una red de tubería, un canal abierto o cualquier otra referencia que nos sirva para poder representar algún elemento lineal, ¿no? Entonces, y lo más importante es que no nos representa un alineamiento, una obra tridimensional, sino nos representa un elemento bidimensional, ¿no? O sea, es un elemento que nos representa solamente en el plano XY o digamos en el plano este-norte, ¿no? No tiene representación en elevación. Posteriormente, cuando entremos al módulo de perfiles, pues, el perfil es un resultado del alineamiento y la topografía. Y eso sí nos representa la geometría vertical. Pero el alineamiento es un elemento aislado que nos representa la geometría bidimensional de una obra lineal. Entonces, Civil 3D tiene diferentes herramientas para crear alineamientos. Si nosotros nos vamos al apartado Alignment, aquí tenemos diferentes herramientas para crear alineamientos, ¿no? Entonces la primera opción es la que se utiliza para crear alineamientos a partir de las herramientas de creación. La segunda opción nos permite crear alineamientos a partir de un mejor ajuste. La tercera opción nos permite para crear alineamientos a partir de objetos. ¿Qué objetos pueden ser? Tal y como lo dice el mensaje emergente, pueden ser a partir de líneas, curvas o polilíneas, ¿no? Y hay otros métodos como crear alineamiento desde obra lineal, crear alineamiento desde las partes de una red de tubería a gravedad, red de tubería a presión, a partir de otro alineamiento existente, creación de alineamientos de desfase, alineamientos conectados y ensanches. ¿Okay? Entonces esas son las diversas opciones que tiene Civil 3D para crear alineamientos. Entonces vamos a empezar creando un alineamiento a partir de cierta información, la cual está en la carpeta de archivos. Vamos a irnos a Insert y vamos a hacer clic en LAN XML para exportar el DTM o la topografía de la zona. Entonces seleccionamos la topografía huancavelica, es un archivo XML, hacemos clic en OK. Con eso ya tenemos esta topografía que nos va a servir de referencia para poder crear nuestro alineamiento. ¿Okay? También vamos a crear una referencia externa. Utilizamos el comando xref. Nos aparece el panel de referencias externas de AutoCAD. Hacemos un clic derecho y hacemos clic en Attach DWG. Entonces, en la misma ruta de archivos, vamos a cargar el archivo planimetría. Hacemos clic en Open. Le quitamos el check de inserción de punto. Todo tiene que estar sin check. Hacemos un clic en OK para que podamos insertar la planimetría o los elementos existentes de la zona de estudio, ¿no? Listo, cerramos el panel. Muy bien, entonces a partir de esta información, esta topografía y esta planimetría, pues lo que vamos a hacer es crear un alineamiento, ¿no? Un pequeño diseño. Entonces para crear un alineamiento hay diferentes métodos, ¿no? El primero es utilizando las herramientas generales. Yo podría tener objetos creados previamente, como una polilínea, por ejemplo, para poder, a partir de objetos, pues crear mi alineamiento, ¿no? Muy bien. En este caso vamos a utilizar la primera herramienta. Vamos a hacer clic en crear alineamiento desde las herramientas de creación. Al hacer clic se abre esta ventana, en donde en la parte de name tenemos que colocar el nombre. Vamos a ponerle eje de diseño. ¿Okay? Eje de diseño. En la parte de tipo se selecciona para poder clasificar, ordenarlo en el prospector, se selecciona un tipo de alineamiento. ¿Qué tipo de alineamiento hay? Centerline, o sea, central, alineamiento de desfase, alineamiento de giro o empalmes en intersecciones,
alineamiento en obras férreas y misceláneas. Entonces lo dejamos en centerline porque los ejes de carretera normalmente se catalogan como ejes de centrales, ¿no? La progresiva de inicio, la progresiva 0, ¿ok? La progresiva 0 puede ser otro valor diferente. Por ejemplo, puede ser la progresiva 100.000, que sería la 100 más 000, o podría ser un valor cualquiera, ¿no? Yo lo voy a colocar solamente 0. Luego tenemos dos pestañas. La pestaña general, en donde se clasifica el alineamiento, se puede insertar en un site. Lo vamos a dejar ahí en donde. Más adelante en el nivel intermedio vamos a explicar qué cosa es un site. Luego, estilos de alineamiento. Vendría a ser la apariencia que va a tener el alineamiento. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el layout. La capa de objeto la dejamos por defecto y luego podemos asignar un conjunto de etiquetas, es decir, de atributos o textos para visualizar datos de progresivas, datos de puntos geométricos, etc. Entonces vamos a seleccionar la etiqueta llamada o el conjunto de etiquetas llamado mayores, menores y geometría de puntos. Luego en la pestaña Design Criteria nosotros podemos asignar una velocidad de diseño para nuestro alineamiento central. Podemos agregar un archivo de normas y en la parte inferior podemos seleccionar la norma que queremos utilizar. Y también podemos asignar un conjunto de verificación de diseño, pero todo esto lo vamos a hacer después. Muy bien, así que hacemos clic en OK. Una vez que hacemos clic en OK, va a aparecer esta barrita de herramientas. Esta barrita de herramientas, Civil 3D posee diversas herramientas para poder editar o implementar curvas, elementos rectos, implementar PIs, etc., ¿no? Tiene diversas herramientas que nos permiten ir ensamblando nuestro eje de diseño. Vamos a hacer clic aquí en el desglosable. Tenemos tres opciones. La primera nos permite crear elementos rectos o tangentes, pero sin curvas. La segunda opción con curvas con valores por defecto. Y la última opción me permite configurar los elementos de curva y espirales que van a visualizarse por defecto. Entonces vamos a hacer clic ahí. Aquí nos aparece el tipo de curvatura, el tipo de curva que vamos a utilizar, que es la clotoide para carreteras. Hay otros tipos de curvas que se pueden utilizar que son en base a otros tipos de lugares geométricos, ¿no? Como por ejemplo ecuaciones cúbicas, parábola cúbica, ecuaciones sinusoidales, etc., ¿no? Esa es la forma o la familia de curvas que se puede utilizar en una curva, en un alineamiento. En este caso vamos a utilizar la clotoide, que es la que se utiliza normalmente para carreteras, ¿no? La clotoide es una curva en la cual posee espirales, ¿no? ¿Ok? Una espiral de entrada, una curva circular y una espiral de salida, ¿no? Entonces, vamos a activar la opción de espirales. Vamos a activar la opción para que al momento de que se creen las curvas, se creen con espirales, ¿no? Si no lo queremos crear con espirales, le quitamos el check para que no se cree con ninguna espiral, ¿no? Pero si queremos que se cree con espiral, activamos y le damos un valor por defecto. Por norma, según la norma nacional, la DG 2018, la mínima longitud de espiral es 30, ¿no? 30 metros, ¿ok? Y un radio va a depender de la velocidad. Vamos a asumir un radio de 100, ¿ok? 100 metros. Entonces, si yo tengo un radio de 100 y tengo una longitud de 30, automáticamente el programa me calcula el A, que es el parámetro de la espiral o la clotoide, ¿no? A vendría a ser la raíz cuadrada de R por L, ¿no? Si yo multiplico R, que es 100, multiplico por 30, que es la espiral, y a esto le saco la raíz cuadrada, me sale 54.772, ¿no? Que es justamente lo que me está mostrando aquí. Muy bien, hacemos clic en OK. Una vez que he configurado curvas y espirales, hacemos clic en la segunda opción para crear tangentes con curvas. Muy bien, una vez que creamos tangentes con curvas, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear mi alineamiento, ¿no? Empezar a crear el alineamiento. Vamos a desactivar el OffNav, hacemos un clic aquí y vamos a empezar a picar puntos, ¿ok? Entonces, acá vemos que hay una topografía en donde vemos de que la parte de la cuneta está en el lado izquierdo,
y la parte que está en relleno o en la ladera inferior está en el lado derecho, ¿no? Entonces vamos a pegarnos más al lado izquierdo, vamos a hacer un clic aproximadamente por aquí y vamos a empezar a realizar el trazo. Vamos a realizar un trazo aproximado, en primer lugar, más o menos de esta forma, de esta manera, y luego ya, conforme vayamos avanzando el diseño, vamos a ir editándolo, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic por aquí, un clic por aquí, por aquí, por aquí. Acá podemos ir recto, un clic por aquí, también podemos ir recto, por aquí, acá también podemos ir recto, y uno por aquí, y finalizamos aquí. Una vez que hacemos clic para finalizar, hacemos clic, presionamos Enter. Al presionar Enter vamos a visualizar ya que se ha creado nuestro alineamiento y al mismo tiempo también se han asignado unas etiquetas, ¿no? Vamos a bajarle la escala a 1 en 500 para visualizar más pequeño las etiquetas. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos nuestro alineamiento. Si yo selecciono el alineamiento, puedo visualizar el menú contextual en donde tengo herramientas de edición. Las herramientas de edición me van a permitir abrir la misma ventanita, ¿no? Donde tenemos todas las herramientas. ¿Ok? Entonces, una vez que he seleccionado este alineamiento, podemos editarlo también manualmente o utilizando las herramientas. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver pinzamientos, en donde nos permite modificar el alineamiento, ¿no? Me permite poder desplazarlo, ajustarlo, ¿no? Dependiendo de la necesidad del proyecto, ¿no? Ya podemos ajustarlo un poco más hacia atrás, acá un poco más hacia adentro. ¿Ok? Todas estas ediciones lo podemos hacer. ¿Por qué me pego hacia el lado de la cuneta? Porque hacia el lado de la cuneta está el talud superior, o sea, el talud de corte. Si yo me voy hacia el otro lado, me voy a colgar sobre la vía, ¿no? Entonces, lo más usual es realizar cortes. Es lo más práctico, ¿no? Si hacemos rellenos, a menos que sea con material propio, si hacemos rellenos podemos utilizar excesivamente o podemos necesitar de manera excesiva material de préstamo, lo cual implica realizar extracción en canteras, realizar trámites para prestar o para conseguir áreas que tengan los permisos requeridos para poder explotar esa área, ¿no? Entonces, nos conviene más que esté en corte para solamente dedicarnos a botar material, ¿no? Entonces podemos editar aquí el alineamiento, ajustarlo un poquito de forma manual, ¿no? Acá estamos haciendo una edición manual, ¿ok? Utilizando los pinzamientos. Bueno, un poco más por aquí, o más incluso. Ahí. Acá lo podemos retroceder un poco más. Por aquí lo podemos subir, está muy abajo. Más o menos por ahí. Ok, acá lo vamos a subir un poco más. Vamos a bajarlo un poco más o menos por ahí. Ok. Y aquí también podemos subirlo. Podemos pasar más o menos por el medio de estas curvaturas. Movemos un poquito por atrás. Movemos por aquí. De esta forma. Y vamos a terminar un poco desfasados, ¿no? Más o menos por ahí. Ok. Listo. En algunas zonas no se ha podido generar curvas, como ustedes pueden notarlo. ¿Por qué? Porque como yo le he dado el radio por defecto de 100, seguramente esos 100 metros no encajan aquí, ¿no? Porque no hay espacio, ya que anterior a ese tramo hay una espiral, ¿no? Entonces seguramente no permite poder encajar aquí y por eso no ha ingresado el radio.
¿no? En algunas curvas no se ha podido crear, en algunos PIs, perdón, no se ha podido crear esas curvas, ¿no? Por ejemplo, acá tampoco se ha podido crear. No es tanto por el espacio en las tangentes, sino más bien por el ángulo de deflexión, ¿no? El ángulo es un ángulo eh, tan bajo de valor que la curva no se ha podido construir, ¿no? Necesitaría aumentar el radio de la curva por defecto de 100 a 200 quizás o a 300 para que se pueda ver, ¿no? Pero eso no es problema porque podemos aumentar o borrar curvas. Entonces, ¿cómo aumentamos curvas en Civil 3D? Pues para eso utilizamos estas herramientas como por ejemplo esta que está por aquí, en donde podemos agregar una curva circular empalmada con una espiral de entrada y una espiral de salida, ¿no? Ese vendría a ser esta opción. Cuando yo selecciono esa herramienta, me pide seleccionar la primera entidad. ¿Okay? Entonces selecciono esta entidad que es la tangente de entrada. Luego selecciono la siguiente entidad, o sea, la entidad de salida, que es la tangente de salida. Y luego el programa me va a preguntar si la solución angular, o sea, este ángulo entre la tangente de entrada y salida, este ángulo es mayor o menor a 180, ¿no? Como es menor a 180, entonces utilizo la opción less than 180. Y luego especifico un radio. Vamos a darle 80 de radio, 30 de espiral de entrada y 30 de espiral de salida. ¿Ok? Presionamos Enter y Enter. Entonces ya tenemos una curva más por aquí. Vamos a la siguiente. Vamos a presionar Enter para que las progresivas se actualicen. Si podemos aumentar un poco más el radio. Para eso utilizamos aquí este seleccionador de entidades. Entonces, al momento de hacer clic va a aparecer esta ventanita en donde simplemente selecciono la curva y aparecen todos sus datos de esa curva en ese cuadro, ¿no? Entonces, en la parte de radio simplemente hago clic y le cambio el valor de 100, ¿no? Entonces, presiono Enter para que se actualicen las progresivas. ¿Okay? En este PI voy a agregar una curva simple, ya no una con espirales. Vamos a irnos aquí a la parte de curvas simples y vamos a utilizar la opción Free Curve Fillet, ¿okay? Que esa es la opción que me permite crear una curva empalmando dos entidades, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic, vamos a seleccionar la primera entidad, vamos a seleccionar la segunda entidad con mucho cuidado, presionamos Enter porque es un ángulo menor a 180 y el radio le vamos a dar acá 300. Presionamos Enter, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una curva de 300 metros, ¿no? Muy bien, vamos a seleccionar esta curva y vamos a seleccionar, vemos que tiene 100 metros, vamos a darle un poco más, 150 quizás o 130. Presionamos Enter, ¿no? Para darle un poco más de radio. Acá puede quedar con ese valor de radio, aquí también. En esta curva, bueno, tenemos 100 de radio. Vamos a bajarle un poco el radio aquí. Vamos a bajarle a, tiene 100, vamos a bajarle a 60. ¿Okay? Vamos a presionar Enter. Listo. Voy a sacar un poco más la curva de esta manera, ¿no? Ok. Listo. Voy a seleccionar nuevamente la curva. Vamos a ponerle 70. ¿Ya? Presionamos Enter. Listo. Esta curva puede quedar con ese valor. Acá nos estamos saliendo de la carretera, pero según las curvas de nivel, pues se aprecia que es posible que sea un terreno plano, ¿no? Y el talud de relleno sí se puede apoyar. Así que por aquí no podemos no tener mucho problema con pegarnos en este lado, ¿no? También va a depender de los elementos existentes, ¿no? Por ejemplo, acá se ve como un estancamiento de agua, acá se ve como una poza de agua, así que quizás nos convendría salirnos un poco más, ¿no? ¿Okay? Pero ese ya es un mayor análisis. En este caso práctico, pues no vamos a andar mucho en ese tema, ¿ok? Bueno, entonces aquí le vamos a dar una curva con espiral.
Vamos a presionar la entidad de entrada, entidad de salida, Enter. Vamos a dar un radio de 60, Enter y Enter, ¿no? Ahora, le he dado 60 y a pesar de eso me ha salido un mensaje de que no existe una solución. O sea, no se acepta la solución. Entonces vamos a probar con otro radio. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ponerle 50. 50 de radio, 30 de espiral de entrada y 30 de espiral de salida, ¿no? Entonces ahí sí pudo ingresar, ¿no? Ahí se ingresó correctamente la curva, ¿no? Con 50 de radio. ¿Ok? La curva anterior voy a disminuirle un poco su radio. Selecciono. Vamos a ponerle 80. Presionamos Enter. Quizás un poco menos. Podría ser 70. Y aquí vamos a seleccionar esta curva. Y a esta le vamos a subir a 60, ¿no? Listo. Presionamos Enter. Muy bien. Entonces ya tengo este alineamiento, ¿no? Este pequeño alineamiento. En total tiene aproximadamente casi 3 kilómetros, ¿no? 2 kilómetros 900. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro diseño del alineamiento central, podemos visualizar algunos datos. Por ejemplo, si yo activo este panel, que es el visor de eventos, hago un clic, voy a poder visualizar todos los datos de manera general de todos los elementos de mi alineamiento, ¿no? ¿Ok? De todos los elementos. Algunos, por ejemplo, en la curva 2 se subdivide en 2.1, 2.2, 2.3, ¿no? Porque la curva 2 se compone de un tramo en espiral, un tramo en curva y un tramo en espiral, ¿no? Es por eso que aparece de esa forma. ¿Ok? Los que no tienen espirales, como por ejemplo esta curva, solamente aparece curve, pero antes o después no aparece espiral, ¿no? Porque solamente es una curva simple. ¿Ok? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Aumentar PIs, quitar PI, por ejemplo, si hacemos clic aquí en la opción PI y picamos un punto por aquí, lo que vamos a hacer es agregar un PI en esa parte. Vamos a hacer un clic por aquí también para agregar otro PI y presionar Enter, ¿no? Entonces, ahí estaríamos agregando PIs o cambios de dirección en el alineamiento, ¿no? Y con el icono que está a su lado, borrar PIs, simplemente picamos. No tenemos que picar exactamente el PI, sino un punto cercano al PI para eliminar esos puntos de inflexión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son las opciones elementales que tiene el Civil 3D para poder crear alineamientos. El alineamiento que se ha creado, perdón, lo podemos revisar en Prospector Alignment. Dentro de Alignment tenemos que buscar el grupo al cual lo hemos tipificado, ¿no? Habíamos tipificado este alineamiento para que esté en los alineamientos del tipo Centerline, ¿no? Entonces, si nosotros expandimos, ahí vamos a ver nuestro eje, ¿no? Eje de diseño, ¿ok? A partir de aquí nosotros podemos hacer clic derecho, podemos seleccionar, por ejemplo, el alineamiento, ¿no? Lo podemos seleccionar a partir de ese elemento y podemos abrir aquí el editor que ya lo tienen visible en ese momento. Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a la creación y edición de alineamiento.